Muy buenas noches, me Rosales por aquí. El día de hoy les estaré explicando un poco acerca de cómo se debe realizar el cálculo del circuito ramal en instalaciones eléctricas residenciales. En este caso tomamos en cuenta una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Bellavista, Maturín, Estado Monagas, la cual tiene una distancia de 75 metros cuadrados. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para realizar la siguiente actividad? Determinar el número de circuitos de iluminación en esta área, que son 75 metros cuadrados. Determinar la potencia del alumbrado. Determinar también la carga que pasa por cada iluminación. Pero para todo esto debemos de tomar en cuenta que esta vivienda tiene un número considerable de lámparas. Entonces tomaremos dos circuitos de iluminación. También debemos hacer el cálculo respectivo del conductor de circuitos ramales, asumiendo que la carga de salida desde el techo hacia la pared es de 100 watts. Se suman todas estas salidas de circuitos luminarias por 100 watts, que esta nos da una carga de circuito. Haciendo el cálculo respectivo, se hace el cálculo por corriente, tomando en cuenta 120 voltios. Ahora bien, el paso 3 sería el cálculo de corriente hacia el conductor, siendo de 1,25 un factor de seguridad para proteger al conductor. Con este valor que aparece en la tabla número 2 de conductores TW, y se selecciona el conductor con un valor mayor de la corriente. Esta va desde la columna con un valor desde la primera columna. Para este amperaje, en la tabla del cable TW de 60 grados Celsius, se va a una tercera columna con una capacidad de 20 watts. Que esta es la mínima, ya que nuestro valor es de 10,41, y luego es la misma fila. La primera columna nos indica el valor, el cable del calibre de 14 TW, debido a la norma que nos indica el cable calibre mínimo a utilizar el alumbrado con el conductor. Número 12 TW. Tomaremos este cable 12 TW como una capacidad de 25 de amperaje. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se hace el cálculo por caída de tensión. Tomando en cuenta todos los cálculos respectivos que tenemos que hacer, se dice que el amperio de metros de la tabla se busca en la tabla de conductores TW, donde la cuarta columna, como está en la selección del conductor número 12 TW, por corriente, con este conductor se va a una cuarta columna y muestra el amperaje con 207 de amperaje. Se hace el cálculo respectivo que se muestra en el documento PDF. Entonces se selecciona el conductor, se selecciona la tubería de la tabla número 5 y de la columna número 1, cable número 12 de la columna de 1 medio, cables 13, cable 3, número 12, por tanto la tubería es de 1 medio. Entonces, para la corriente número 1 se selecciona número 12 TW y un tubo de 1 media. Ahora bien, del circuito ramal número 2 se debe de hacer una carga de salida. Se debe de hacer también un cálculo del circuito, también una corriente del conductor del amperaje e igualmente el cálculo anterior de la tabla número 2. Para 20 de amperaje se indica un cable TW número 14. Para esta norma tomaremos el mínimo cable TW, cable número 12, capacidad de 25 de amperaje. En el paso número 5 se debe calcular la caída de la tensión con un 2%. Colocamos la iluminación máxima y la iluminación máxima C2, que es 3,90. Se hace el cálculo respectivo donde se calcula lo siguiente y se selecciona al conductor. Número 2, 12 TW al igual a la corriente 1 que se utiliza en una tubería de 1 medio. Por lo tanto, para una corriente 12 selecciona 12 TW y un tubo de 1 media. Ahora bien, esto nos muestra una fase y un neutro. En el plano unifamiliar se muestra cada una de las lámparas y de los tomacorrientes que van en la vivienda unifamiliar. Como de igual forma se muestra también la toma para aire acondicionado 220 en las partes específicas de la casa. Todo esto es a necesidad de la persona. Entonces se toma en cuenta el circuito de tomacorriente de uso general, un circuito ramal, una corriente 3, asumiendo la carga de cada salida de tomacorriente de 180 watts. Se suman todas estas salidas
y corresponde a cada circuito. Se hace el cálculo de la corriente respectiva, se calcula la corriente al conductor. Con este valor de la tabla y los conductores TW, se selecciona el conductor de 12 TW con capacidad de 25 amperaje. Se vuelven a hacer los cálculos respectivos de la iluminación máxima del amperaje, donde voy a la tabla con conductores y tomo TW número 10 con 327 de amperaje. Vuelvo a recalcular y selecciono el conductor de la tubería. Con un cable número 10, la tubería de esta vez de 3/4 según la tabla número 5. Fase primero neutro más un cable número 14 para una puesta a tierra. Ahora bien, el tomacorriente de uso general de un circuito ramal de una corriente 4. Asumiendo la carga de salida del tomacorriente de 180, hacemos el cálculo respectivo. Como paso número 2, se hace el cálculo de corriente de amperaje, se calcula la corriente del conductor. Ahora bien, con este cálculo, que nos da un valor, se hace a la tabla y se selecciona al conductor. Este nos da 10,45 de amperaje del conductor de número 14 de capacidad de 20 amperajes. Nos da un conductor de 14 TW, entonces, pero una norma de previsión a las futuras ampliaciones se toma un TW número 12. Entonces se hace el cálculo respectivo de la iluminación 1, la iluminación 2 y la iluminación 5, colocando los siguientes datos: 1,9 más 2,55 más 4,3. Este nos da como resultado 8,75 metros. Se hace el cálculo respectivo y se selecciona el conductor de cada tubería. Ahora, teniendo todos estos datos, se hace un circuito ramal al aire acondicionado, corriente número 5 y corriente número 6. Se toma la carga para cada equipo y entonces se seleccionan las unidades de los aires, 12.000 vatios, 18.000 vatios, en la preferencia del cliente. Entonces, en este caso se hace el cálculo de corriente en la capacidad del amperaje y voltaje. Se hace el cálculo de corriente al conductor del amperaje. Con este valor se da a la tabla de conductores TW y se hace un cable número 12 para capacidad de 25 de amperaje. Esto se hace en el cálculo de caída de tensión con un 2% de plano de corriente. Se hace una luminaria máxima. Volvemos a sumar de igual forma como hicimos en el cálculo anterior, la luminaria 1 más la luminaria 2, y esto nos da un igual a 2 más 4,22 metros, dándonos como resultado 6,22 metros. Antes de la búsqueda de la tabla de conductores TW con cable número 12, esto es igual a 207 de amperaje. Hacemos el cálculo respectivo, donde el paso número 6 sería seleccionar el conductor y la tubería. Detallamos en el número 5, los 5 para cable número 12. Más el número 10, tomamos en cuenta el 3/4, tomamos en cuenta también 3 cables, número 12, más un cable de 10, que es el cable de tierra, y un 3/4 que nos muestra 2 fases, uno de tierra y uno neutro. Ahora mostramos el plano de vivienda unifamiliar, donde nos muestra la leyenda tomacorrientes doble de 110 y los tomacorrientes sencillos de 220, que son los de aire acondicionado o cualquier otro equipo conectado en la casa. Vemos que en la entrada principal contamos con un tomacorriente. De igual forma, en la sala contamos con 2 tomacorrientes y bueno, cada uno respectivo por cada una de las habitaciones y baños y salas de la misma habitación, mostrando cada uno de los ramales de estos. Entonces debemos de hacer el diseño del tablero de 6 circuitos bifásicos más 2 circuitos de reserva. Hacemos un diagrama del tablero. El tablero de la residencia 38L. Entonces debemos de identificar la acometida, la parte de la instalación de la tierra, y debemos de identificar también cada uno del alumbrado, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, que es el tomacorriente de uso general, la corriente 4, que es el tomacorriente de uso general número 4, la tomacorriente A de aire acondicionado, donde es la corriente 5 y la corriente 6, la corriente 7, que es la reserva, y la corriente 8 de igualmente reserva. Ya identificado todos estos circuitos, se hace el diagrama de tablero. Muchísimas gracias por su atención y esta fue la breve explicación. Espero que les haya gustado.